Hoy los aeropuertos de cualquier lugar del mundo se parecen entre ellos. Vemos esta foto y no sabemos si estamos en Londres, en París o en Málaga. O por ejemplo, en una casa de Alemania nos podemos encontrar los mismos muebles que en una casa de Granada. Muebles fabricados por una empresa sueca en una fábrica en Malasia. También nos encontramos Coca-Cola en el supermercado debajo de nuestra casa y entre los indígenas de la selva del Amazonas. Esto es la globalización, la relación cada vez mayor entre todas las partes del mundo. Una relación económica, política, cultural. Cualquier acontecimiento que ocurre en un lugar afecta a otro. Hay una guerra en Oriente Próximo y sube el precio de la gasolina en España. O hay un atentado en Nueva York por cosas de Afganistán y termina España en una guerra en Irak. Eso es la globalización. ¿En qué consiste esta globalización más concretamente? Pues en primer lugar, nosotros mismos, con nuestro ordenador desde nuestra casa en España, podemos invertir nuestros ahorros en una empresa china. Es decir, los capitales circulan libre y fácilmente por todo el planeta. Esto lo vemos mucho en el fútbol, cuando vemos que un jeque árabe compra el Málaga o que un multimillonario ruso compra el Chelsea. Pero esta circulación de dinero por todo el planeta tiene un problema. Si un gobierno hace una ley que obligue a subir los sueldos, pues las empresas pueden amenazar con cerrar sus fábricas en España y abrirlas en China. Y esto dejaría a muchos españoles en el paro. Así que el gobierno, votado por el pueblo, no es libre, sino que está sometido a presiones de empresas internacionales, de empresas multinacionales. Esto es un problema para la democracia. Es un problema de la llamada... es que hay empresas que tienen fábricas, oficinas o que venden sus productos por todo el mundo. Pensemos en Nike, en Apple, en Microsoft o McDonald's. Son empresas internacionales. Y esto es un problema de la llamada deslocalización. ¿Qué es la deslocalización? Pues que las empresas cierran sus fábricas en un país y montan sus fábricas en países subdesarrollados, donde la mano de obra es más barata, es decir, a los trabajadores se les paga menos sueldo, o donde hay menos impuestos, o que se le ponen a las fábricas menos leyes contra la contaminación. Y así, fijaros, los sueldos en España tienen que bajar porque los sueldos en China son bajos. Y si no, pues los productos españoles serán más caros y no podrán competir con los chinos. Estos son problemas que surgen a consecuencia de que las empresas son cada vez más grandes empresas multinacionales que están por todo el mundo. Y el resultado de que estas empresas sean multinacionales es que en Europa, por ejemplo, consumimos objetos fabricados, por ejemplo, en Asia. Así que hoy el comercio es internacional. Muchos de vosotros habréis comprado en Amazon algo que os han traído de China. Eso es la globalización. Pero es que en este comercio ocurre que unos países salen ganando y otros países salen perdiendo dinero. No son negocios equilibrados. Además, pasa que al comprar todos los mismos productos, pues al final todo el mundo se parece. Estemos en Asia, en Europa o en Estados Unidos. La manera de vivir de cada zona diferente del planeta se parece cada vez más. Por ejemplo, hace 20 años en España no se sabía ni lo que era Halloween y ahora todo el mundo lo celebra. Es decir, se pierde la riqueza cultural del planeta. Las culturas autóctonas se pierden y se crea una cultura internacional con las mismas costumbres en todas las partes del mundo. Ese es otro problema de la globalización. Y otra característica de la globalización, que a su vez es también un problema en sí mismo, es que se produce una globalización de las enfermedades, de la delincuencia y del terrorismo. Acordaros de la epidemia de ébola de hace unos años, o el comercio de drogas, de armas, que actúa a nivel internacional. Mira esta noticia: golpe a la mafia rusa en Mallorca.
o el terrorismo a nivel mundial. Eso es la globalización también. Habría que preguntarse por qué ocurre esta globalización. En primer lugar, por el desarrollo de la tecnología, sobre todo de los medios de comunicación. Con Internet, con el móvil, podemos estar conectados en tiempo real con cualquier lugar, por muy lejano que esté. Un segundo motivo es que los transportes son cada vez más rápidos y cada vez más baratos. Podemos viajar fácilmente a cualquier lugar del mundo. Pero sobre todo, la globalización se produce porque las leyes lo permiten. Podría ponerse un impuesto a la inversión de capitales de un país en otro país. Podría haber proteccionismo para el comercio. La ley podría impedir a empresas extranjeras montar fábricas en tu país. Pero no, al contrario, las leyes lo que hacen es liberalizar la economía mundial. ¿Quién pone esta neoliberalización? Pues una serie de organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial. El Banco Mundial se encarga de dar préstamo a los países subdesarrollados. Se lo prestan ese dinero para que construyan centrales eléctricas, carreteras, transporte, es decir, para que estos países subdesarrollados se puedan desarrollar. Pero le prestan este dinero con condiciones. Es a cambio de que estos países hagan caso a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Así que la segunda institución internacional es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional se dedica a hacer estudios e informes de la situación económica de países del mundo. Y luego le dan consejos, asesoramiento sobre cuál tiene que ser la estrategia económica de estos países. Que normalmente la estrategia que ellos aconsejan siempre es liberalizar la economía. Otra institución es la Organización Mundial del Comercio, que es la que se encarga de que se firmen acuerdos comerciales entre los países y que estos acuerdos de comercio se respeten. Y finalmente, y quizá la más importante, es la reunión de los 8 países más ricos y poderosos del mundo, el llamado G8, que son estos países que veis aquí escritos. Por todos estos motivos se produce la globalización. Es decir, una relación muy profunda entre todos los sitios del mundo, por muy lejos que estén. Pero como hemos visto que la globalización tiene efectos negativos, aparece el movimiento antiglobalización. El movimiento antiglobalización protesta no contra la globalización, sino con que la globalización se haga de esta manera. Que a ellos les parece bien que los lugares del mundo se relacionen, pero que se relacionen de otra forma más justa y más regulada. Su lema es: otra globalización es posible. ¿Y qué hacen? Actúan cuando se reúnen el G8, el FMI, estos organismos que hemos visto, pues ellos hacen manifestaciones y protestas en la puerta. Así que al final, bueno, pues en el mundo nos encontramos, por un lado, con los centros tradicionales de poder, que son la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, cuyo dinero se invierte por todo el mundo, cuyas empresas están con fábricas y oficinas por todo el mundo, donde la población más o menos está cualificada, hay mucha gente con estudios, pero hay un problema de paro y un problema de salario a la baja por esto de tener que competir con los países pobres. Junto a ello están los llamados países emergentes. Son los países árabes petrolíferos y Rusia, China, la India, Brasil, que son países cuya economía crece muchísimo porque tienen algún recurso minero, petróleo, o porque tienen, como en el caso de China, muchísima mano de obra, y eso permite que se invierta mucho dinero en sus países, pero ese crecimiento económico es desequilibrado. No hay clase media, sino que hay una población, una parte del país que se enriquece mucho, mientras una parte del país pues son pobres y trabajan en condiciones muy duras. Si nos encontramos con que estos ricos chinos, ricos rusos, pues invierten su dinero por todo el mundo. Eso ya, repito, lo hemos visto mucho en el mundo del fútbol. Y junto a ello siguen existiendo los mismos países pobres
con economía de subsistencia y cuyas tierras de cultivo, cuyas fábricas, cuyas minas son propiedad de empresas extranjeras, bien de los centros tradicionales, bien de los países emergentes, y en ellos pues se da el trabajo infantil, la economía sumergida, etc.